bueno, crack. ¿Viste? Ok. Hay que apagarlo ahora. Siguiendo con la explicación, estos son los resultados. Estamos Vamos a apagar. transformando variable aleatoria Apágalo. X a una variable aleatoria Z. Esto de aquí, lo que acabamos de colocar aquí, es lo mismo que esto de aquí. De hecho, no es lo mismo, es equivalente, porque el resultado que vamos a tener aquí sería el mismo que el resultado aquí. Va a ser el mismo. Pero entonces, ¿por qué lo estamos transformando a esto? Porque aquí podemos utilizar la tabla, aquí no podemos utilizarla. Para resolver esto tenemos que agarrar toda esta función, integrarlo desde 48 hasta 71 y recién me va a dar el valor. Pero si yo transformo esto a esto, entonces aquí ya no voy a tener que integrar nada. Aquí lo único que voy a hacer es revisar la tabla. Esa tabla es el resultado de que alguien ya integró por ustedes. Alguien dijo, desde 0 hasta 0.001, ¿cuánto me da? Y él hizo todo el cálculo y le dio ese valor lo anotó en su hoja. Luego, desde 0 hasta 0.02, ¿cuánto me da? Hizo la integración y el resultado lo anotó en la hoja. Lo anotó y así comenzó a avanzar hasta el 3.99. Porque ahí ya se dio cuenta esa persona que cuanto más avanza, casi ya no cambian los decimales, casi es lo mismo. Le va a dar 0.499999, entonces directamente hasta 3.9 nomás hizo sus cálculos y luego de ahí puso una nota y dijo, cuando se quiera calcular el área debajo de la curva desde 0 hasta 3.99 o mayor a eso, entonces siempre me va a dar un valor muy cercano al 0.5, entonces mejor directamente me quedo hasta 3.9. ¿Ya? Entonces, obviamente que si ustedes quieren usar el procedimiento largo porque ustedes tienen esa curiosidad, no quiero estar usando la tabla, ¿ustedes creen que cuando ustedes estén utilizando un programa, el programa va a decir, ay, no puedo resolverla, voy a tener que transformarla en una distribución nomás para poder usar la tabla? El RStudio o el Excel no le va a decir eso. Le va a decir directamente, yo resuelvo esto, integro desde 48 a 71 el resultado y esa es la probabilidad, punto. Nosotros somos los que necesitamos transformar la variable aleatoria X a una variable aleatoria Z para poder usar la tabla. Pero si nosotros fuésemos, digamos, muy listos, diríamos, directo, pues aquí está la función de probabilidad, hay que integrar y ya está, es una integración simple. Pero no es así. Estamos yéndonos por otro camino. ¿Ya? Pero los programas no hacen esto lo que nosotros estamos haciendo, de pasarse para poder usar la tabla Z, no. ¿Ya? Entonces, ya les digo, el resultado que me va a dar aquí va a ser exactamente el mismo que acá. Ahora, el problema inicialmente estaba planteado así. Desde 48 hasta 71 quiero calcular el área. Ahora el problema se lo replantea. Ahora vamos a trabajar con una distribución normal, estándar, y vamos a calcular el área desde menos 2.05 hasta 0.25. Y el área debajo de la curva, desde este valor hasta este valor, es exactamente el mismo que de 48 hasta 71, ¿ya? Es lo mismo. Solamente estamos pasándonos a otra distribución aplicando esta regla. Ahora, ¿cómo calculo esta área utilizando la tabla? Resulta que la tabla depende de la que estén utilizando. Hay una que fue diseñada para ayudarles a calcular probabilidades, pero desde 0 hasta cierto valor de Z. Y hay otra tabla que está diseñada para ayudarles a ustedes, pero desde el menos infinito hasta cierto valor de Z, superando el valor de 0. Significa que ustedes tienen las dos, o cuál es el que utilizan en clase. Este de aquí. ¿La otra la han visto? ¿No? Ajá, este. Ya, este de aquí entonces, solamente es. La tablita les va a ayudar para encontrar este valor. Si ustedes quieren encontrar cuánto es el área debajo de la curva desde 0 hasta, por ejemplo, hasta 0,5, hasta 0,5, es un ejemplo solamente. Ustedes quieren calcular esta partecita, la tabla les va a ayudar. ¿Cómo les va a ayudar? Ustedes tienen que buscar este número de aquí en la tabla. Tienen que fijar, esto de aquí tienen que verlo como un entero y dos decimales. ¿Cuál es el entero? El entero es 0. ¿Cuál es el primer decimal? El primer decimal es 5. ¿Y cuál es el segundo decimal? El segundo decimal es 0.
estos dos primeros números, el primer entero y el decimal, lo tienen que buscar en la primera columna. O sea, en su tabla de ustedes, tienen que buscarlo aquí, 0, 5. Y el segundo decimal lo tienen que buscar en la primera fila. Aquí va a estar seguramente. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. En algunas tablas lo van a encontrar así. Así. Pero nada más, la diferencia de este es que esta está siendo, digamos, un poco más evidente al señalarnos de que se está enfocando en el segundo decimal, ¿ya? Pero en este caso, aquí buscan el primer entero y el primer decimal y aquí buscan el segundo decimal. Y la intersección de esto es el área debajo de la curva. En este caso, en su tabla, va a ser igual a 1915. 0.1915. Significa que la tabla les está diciendo que el área debajo de la curva desde 0 hasta 0,5 es igual a 0.1915. ¿Ya? Entonces esa sería la probabilidad de que ese estudiante tenga bueno, suponiendo que los valores iniciales son esos, tenga un peso entre 0 y 0,5, digamos. ¿No? Ahorita estamos con una media de 0, pero en realidad no es esa, ¿no? Ahorita vamos a ahorita vamos a resolver esta. Entonces esa es la idea, ¿no? De calcular probabilidades desde aquí hasta aquí utilizando la tabla. Y luego lo generalizamos este valor para el planteamiento que hayamos hecho al inicio. Cuando nosotros querramos interpretar este valor de aquí, que nos va a arrojar, no lo vamos a hacer con respecto a esto, lo vamos a hacer con respecto a esto. Porque ya les dije que el resultado que encuentren aquí va a ser exactamente el mismo que acá. Entonces, cuando ustedes quieren interpretar esto, lo van a hacer con respecto a esto. La probabilidad de que el peso de los estudiantes esté comprendido entre 48 y 71 y boom, se van a saltar aquí y van a decir es esto. Entonces vamos a hacer eso. Como ustedes no tienen una tabla donde les diga desde un cierto valor hasta cierto valor y esta es la probabilidad, no tiene. La tabla que ustedes tienen es desde 0 hasta cierto valor, desde 0 hasta cierto valor, desde 0 hasta cierto valor. Entonces, este trabajo de aquí, ustedes lo tienen que descomponer en dos partes. Primero tienen que calcular probabilidades desde 0 hasta 0,5 y luego tienen que calcular probabilidades desde 0 hasta menos 2.05 y los dos los tienen que sumar y ese va a ser el área debajo de la curva desde aquí hasta acá. Ahora, una cosa importante es que su tabla de ustedes funciona tanto para el lado de los positivos como para el lado de los negativos. Seguramente el de ustedes también está así, ¿no? Para el lado derecho. El pintado, vamos a decirlo, ¿ya? De la gráfica está al lado derecho, pero aplica también para el lado izquierdo. Significa que si yo calculo probabilidades, ¿cuánto me salió a mí desde 0 hasta 0,5? Me salió 0.1917, creo, ¿ya? Este valor de aquí se cumple si yo quiero calcular el área desde 0 hasta menos 0,5. O sea, es exactamente el mismo. Por lo tanto, la tabla me sirve para ambos casos, tanto para el lado de lo positivo como para el lado de lo negativo. No por el hecho de que en su tabla ustedes vean, eso solamente me sirve para el lado de los positivos, no puedo calcular probabilidades en los negativos, no. Resulta que debido a la propiedad de la distribución normal que es simétrica, la mitad es reflejo de la otra mitad, entonces podemos hacer este tipo de cosas. Podemos decir que esto se cumple tanto para el lado negativo como para el lado positivo. Obviamente el número tiene que ser el mismo, lo único que tiene que cambiar es el signo, ¿ya? Entonces aquí solamente tendríamos que calcular desde 0 hasta 0,25, ¿cuánto me da? La tabla. Me da... Bueno, lo voy a hacer afuera porque está muy pequeño aquí. 0.09871. Así. En su tabla de ustedes parece que hay 5 decimales. En la mía solamente hay 4 decimales. Pero gana. ¿Y aquí cuánto darían? Aquí ustedes tendrían que buscar desde 0 hasta 2.05. Y aplica lo mismo para el lado negativo.
¿Lo han encontrado? ¿Cuánto da? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sumar esos dos. O sea, me vengo aquí y el resultado va a ser 0.09871 más 0.47982. ¿Cuánto da? 57. Eso sería igual a 57.85%. Entonces, cuando ustedes quieran interpretar esto, no lo van a hacer con respecto a esto, porque ya no tiene mucho sentido. Esta es variable z. La variable inicial con la que estamos trabajando es x. Ya les dije, esto de aquí lo tienen que trasladar acá, 57.85%. Por lo tanto, recién interpreto la probabilidad de que el peso de los estudiantes esté comprendido entre 48 y 71 kilos es de 57.85%. Y ahí muere el ejercicio. Usted tiene que hacer esta transformación. Una vez que ustedes saben hacer esta transformación, utilizan la tabla. Una vez que saben utilizar la tabla, encuentran la probabilidad. Una vez que ya encuentran la probabilidad, se resolvió el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué curiosidad tienen sobre esto? ¿Qué les gustaría saber? Algo, alguna cosita no ha quedado claro y quisieran saber cómo se haría en este caso. A ver, busquen ahí, busquen en su práctico donde diga el peso de los estudiantes o los camiones o lo que sea, se distribuye como una normal, calcule la probabilidad de tanto, eso pásenmelo a ver si es algo similar a esto, entonces no me voy a tomar la molestia en hacerlo de nuevo, pero si tiene algo diferente, tal vez lo podemos hacer. Es que ya les dije, ¿no? Cuando ustedes trabajan en Excel, todo lo tienen que tener aquí. Entonces, por eso es que veo la necesidad de hacerlo en la pizarra. Para usar eso, ustedes tienen que, todo esto de aquí, ustedes ya lo tienen que tener en la mente. Ahí el Excel, entonces me está calculando una acumulada, me está calculando esta X, y decir todo. No hacen esto. Ese es el único detalle, ¿no? Primero vuélvanse expertos, digamos, en la práctica y luego se pasan al Excel porque el Excel no les va a pedir nada de esto, directamente, tic, tic, boom, lo va a hacer. Y ya les dije, el Excel, o RStudio, o Minitab, o SPS, no va a hacer pues estos cambios, directamente va a utilizar esto, lo va a integrar desde 48 a 71 y boom, va a encontrar 57,85%. Y se lo va a decir, ¿ya? ¿Y cómo lo haría el programa? Lo haría de la siguiente forma. Aquí en la desviación estándar va a reemplazar 10. Aquí donde está la varianza va a reemplazar 10 elevado al cuadrado. Y aquí donde está la media va a reemplazar 68.5. De tal forma que la función se va a quedar solamente con una variable independiente, que sería x. ¿Ya? Y recién va a comenzar a integrar. 48 hasta el 71 va a hacer todo su cálculo y ¡pum! Le va a arrojar esto. ¿Ya? Nosotros no hacemos eso porque nos complicaríamos aquí. Por eso recurrimos a transformarlo a una distribución normal estándar para poder utilizar la tabla Z. ¿Otro ejercicio? A ver, busquen, por favor, busquen. En este caso, cuando son dos zetas se suman, ¿no? Sí, Tenemos dos porque el área es el total, no solamente una parte. Vamos. No se puede restar, no hay ese caso. Cuando son dos zetas. Se puede restar si utilizas otra tabla. Ah, ya. Hay una tabla no acumulada desde menos infinito hasta cierto valor de z. Si ustedes utilizan esa tabla y buscan 0,5, les va a sugerir un número bien alto. Le va a sugerir 0.6917. ¿Por qué? Porque esa tabla está diseñada para calcular el área debajo de la curva desde menos infinito hasta cierto valor de z. Entonces ahí lo que ustedes tendrían que hacer si quieren utilizar esa tabla o se olvidaron la otra, digamos, y no tienen la que les ayuda a ustedes a calcular probabilidades desde 0 hasta cierto valor de z, y solamente tienen esa que es la acumulada, lo que tendrían que hacer es agarrar ese resultado que les dio de la acumulada y restarle la mitad, 0,5,
para que solamente le quede todo lo demás, que sería esa partecita. ¿Y cómo le restarían? Le restarían menos 0,5. Si a usted le dio el total de aquí hasta acá es 0,69, le restan menos 0,5 y les quedaría 0,1917. Hacen esa resta porque cuando ustedes integran desde la media hasta el menos infinito es 0,5. Y si ustedes calculan, y si ustedes integran la función desde la media hasta el más infinito también da 0,5. De tal forma que la integración de toda el área debajo de la curva da igual a 1. Ya, el 4. A ver, léelo para todo. La media del diámetro interior del conjunto de lavadoras producidas por una máquina es 1,27,5 centímetros y la desviación típica es de 0,01. El propósito para el cual se han diseñado las lavadoras permite una tolerancia máxima en el diámetro de 1,26 centímetros a 1,29 centímetros. De otra forma, las lavadoras se consideran defectuosas. Determinar el porcentaje de lavadoras defectuosas producidas por la máquina, suponiendo que los diámetros están distribuidos normalmente. Ya. No hay inciso ahí, ¿no? Es todo, es todo un enunciado. Ahí lo que tienen que calcular ustedes son los bordes. Vamos a resolverlo. Bueno, voy a volver a graficar esto. Aquí voy a colocar desde A hasta B, digamos, ¿no? O sea, ustedes ya eligen ya cuál es ese A, cuál es ese B. Ahora, aquí nos dice que los datos se distribuyen como una normal. ¿Y la media es cuánto? Coma 27,5. 0,0125. 1,275, ¿no? Ya. Estamos trabajando con la variable aleatoria X. X, ¿qué significa? Significa el diámetro de no sé qué, este, no sé qué instrumento, y su desviación estándar es esa. Lo que les pide es cuánto es la tolerancia aceptable en el diámetro de esas cosas. Se tolera que el diámetro de esa, a ver, el nombre de lo que estamos trabajando. Tolerancia máxima en el diámetro de 1,26 a 1,29. Ya, pero ¿qué estamos trabajando? ¿Diámetro de qué? Diámetro de lavadora. Diámetro de lavadora y ya está, ¿no? Bueno, un poco, no sé a qué se refería, tal vez del circulito ese, ¿no? De su diámetro. Bueno, entonces dice que se tolera que el diámetro de la lavadora esté comprendido entre esto y esto. Si sobrepasa de esto o si es inferior a este diámetro, hay problema. El problema es que, bueno, simplemente dice que no se lo tolera, ¿no? Que sea un diámetro ni superior ni inferior. Entonces, simplemente cuál es ese porcentaje de lavadora que tendría
ese problema de ser superior a este diámetro y de ser inferior a este diámetro. Les está pidiendo entonces calcular esta área de aquí y sumarle el área que ustedes tienen aquí. Aquí, por ejemplo, me puede dar 15% y aquí me puede dar 10%, digamos. Entonces, sumo los dos, 15 más 10 me va a dar 25%. Entonces, yo puedo decir la probabilidad de que el diámetro de la lavadora no esté comprendido entre este rango, que es el aceptable, es del 25%. ¿Ya? No estamos haciendo cálculo porque o quieren hacer cálculo. ¿Cómo harían en este caso? En este caso, primero lo planteamos el problema. Les está pidiendo, bueno, ustedes tendrían que calcular, vamos a calcular esto primero. Esto. Esta no va a ser la solución. El resultado que yo tenga aquí no va a ser la solución. Simplemente va a ser el área, o sea, toda esta área de aquí, lo voy a colocar de rojo. Esto es lo que vamos a encontrar ahorita. Pero ya les dije, no es el resultado. El resultado va a ser todo lo demás, todo lo que falta. Primero resolvamos esto. La forma de resolverlo es transformándola a una distribución normal estándar y para eso necesitamos los valores. ¿Cuánto sería el valor de z en este lado y cuánto sería el valor de z en este otro lado? Esta variable, esto de aquí está expresado, este es el valor de x, valor de x, valor de x. Necesitamos llevarlo a valores de z. Entonces la forma de hacer eso es, aquí mismo lo voy a hacer, es al 1.26 le resto su media, que sería 1.275, lo divido entre su desviación estándar, que sería 0.0125. Aquí coloco directamente z, ¿ya? Pero en realidad si ustedes lo ven con una lupa imaginaria, está todo esto, ¿ya? Aquí le coloco 1.29, le resto su media y lo divido entre 0.0125. Y ahora el resultado de esto sería ¿cuánto me da aquí y cuánto me da acá? Menos 1,2, así. Y el otro lado, así. Ya. Entonces, estos valores yo los busco en la tabla. En este caso, como son iguales, ya se dan cuenta ustedes que tienen que repetir el valor. O sea, me refiero a esto. Menos 1.2. Tienen que calcular esto, ¿verdad? Ahora, el área desde 0 hasta 1,20 va a ser exactamente la misma área desde menos 1.20 hasta 0. Entonces solamente necesito calcular 1 y ya lo multiplico por 2. Entonces en la tabla ustedes buscan 1.20 sería, bueno, en esta partecita solamente sería igual a 0.3849. ¿Hay otro decimal más? ¿Tiene? Si están conformes con eso, me pasa el otro. 49.3 ya. Es que yo solamente tengo 4 decimales, es por eso. Aquí sería lo mismo, 38, 49, 3, lo mismo. Entonces sumo los dos aquí. Más 0.3849, 3. Y eso me da igual a 176, 986. ya, y eso redondeado sería 99%. Ahora, ese no es el resultado, eso es solamente el área debajo de la curva de esta parte. A nosotros se nos pide el porcentaje de lavadoras que va a tener un diámetro fuera de este intervalo. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar el 100%
y restarle la parte que no nos interesa. Y eso me va a dar igual a 1%. Y ese sería el porcentaje de lavadoras que va a tener un diámetro superior a 1,29 e inferior a 1,26. Podríamos haberlo planteado así desde el inicio. O sea, podríamos haber hecho esto. 1 menos y colocarle entre corchetes todo esto de acá. Entonces, al 100% le vamos a restar estos decimales y me va a dar el valor. Este sería el planteamiento de todo el problema. ¿Ya? Pero obviamente nosotros empezamos de aquí y luego dijimos que está en el resultado y luego le restamos el 100 y así, ¿no? Pero siempre des en cuenta de eso. No trabajamos con la variable original. La transformamos en z para poder utilizar la tabla. Y una vez que utilizamos la tabla, calculamos probabilidad y este resultado de aquí lo utilizamos para interpretar esto de acá. ¿Ya? En este caso todo esto, incluyendo el 1. Eso para nosotros. Ya le dije, en programas no van a hacer este cambio. El programa directamente va a integrar. Otro ejercicio. Otro ejercicio más interesante. Ya. Ya tiene 2 ejercicios resueltos la compañera de su práctica. Sácale una foto, pues. Sácale una foto. No me hace caso la compañera, entonces. Ahora, como ustedes ya saben la dinámica, qué es lo que se está haciendo, ahora pasémonos a un ejercicio un poco diferente, y es el último ejercicio que estaba viendo con mi otro grupo. Es que a veces a veces se nos da la probabilidad y no se nos da el valor de la variable aleatoria. O sea, al revés. Aquí no se nos daba, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es la probabilidad? Se nos dice, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es la probabilidad? Ahora va a haber ejercicios donde va a estar al revés. Nos va a decir, desde aquí hasta un valor que no se conoce, esta es la probabilidad. Que encuentre cuál es ese valor. ¿Ya? Eso les va a decir. Y ese ejercicio, el 7, es uno de esos. El ejercicio 7 de su práctico, ¿qué dice? Por favor. Léelo, voz alta. Dada una variable Ya. con distribución normal de media U40 Media U40. y desviación estándar 6. Encuentra el valor de X que tiene el 50% del área a la izquierda. Ya, eso lo vamos a presentar mejor en una gráfica. Una cosa interesante que les puedo decir es que cuando nosotros tratamos de presentar nuestro trabajo a otra persona, la forma de decirle que una variable se va a distribuir como una normal es de la siguiente forma. Nosotros escribimos X se va a distribuir como una normal donde la media va a ser 40 y la desviación estándar va a ser 6. Esta es la forma en que nosotros presentamos. Nosotros no expresamos, y la variable aleatoria se va a distribuir como una normal donde la media es igual a 40 igual a 6. No, en los libros, si ustedes buscan, está presentado de esta forma. Y si ustedes quieren trabajar con una distribución diferente, una distribución uniforme, digamos, entonces aquí simplemente le cambian el nombre y le dicen uniforme. Y esta va a ser el límite inferior, digamos 30, y este va a ser el límite superior, que va a ser 60, digamos así. Ahí adentro colocan los parámetros. En este caso es normal, ¿no? Pero de todas formas lo voy a borrar, creo que no necesitan ustedes mucho eso. Solamente se lo quería mencionar. Ah, y también me olvidé que ustedes utilizan este simbolito. ¿Ya? No utilizan la otra que yo utilizo. Voy a graficar aquí la distribución normal.
En este caso la media es 40 y nos pide encontrar ese valor de X que deja por encima, ¿a qué porcentaje? De 4% 34. del área a la izquierda. Ah, ya. Aquí vamos a colocarle 0.34. Ahí está. ¿Cuál es ese valor de X que si yo lo tuviese que integrar, tuviese que calcular el área debajo de la curva desde menos infinito hasta ese valor, me dé exactamente igual a 34%? Ese es uno. ¿El otro cuál es? El 5% del área a la derecha. Ya. El otro dice el 5%, que sería este 5. Podemos colocarle en lugar de X un signo de interrogación, digamos. ¿Cuál es ese valor que si lo integramos desde ese valor hasta el más infinito, me dé igual al 5%? Aquí también, digamos. En realidad con mi otro docente lo que hacemos es colocarle una K. ¿Cuál es ese valor K que deja por encima al 5% debajo del área de la curva? El área debajo de la curva. Y aquí, ¿cuál es ese valor que hacia la izquierda deja el 34% del área abajo de la curva? Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Primero, lo van a transformar a una distribución normal estándar. Donde la media es 0 y aquí también, ya. Distribución normal estándar. En ambos casos van a trabajar con distribución normal estándar. Ahora, las probabilidades no van a cambiar. Aquí es 0.34 y aquí es 0.05. ¿Para qué hacemos esta transformación? La hacemos esta transformación para que, si ven aquí no sabemos nada, no sabemos cuál es ese valor, aquí sí por lo menos sabemos algo. Aquí sí sabemos que z va a ser valor positivo y aquí z va a ser valor negativo. El valor va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si aquí está 0, hacia allá están los positivos y hacia aquí están los negativos, ¿ya? Entonces ya sabemos eso, por lo menos, ¿ya? Ahora resulta que su tabla de ustedes nos puede servir para encontrar ese valor de z. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la diferencia. ¿Cuánto es el área que le corresponde a esta parte? El área de aquí, de esta partecita de acá. ¿Cuánto sería? Lo que ustedes tienen que hacer es 0,5, que es el área de la mitad de la distribución normal, le van a restar el 0,34 y eso le va a dar igual a 0,16. Entonces, toda esta área de aquí es igual a 0,16. Lo mismo tienen que hacer aquí. ¿Por qué hasta 0 solamente? Porque su tabla de ustedes está diseñada para calcular probabilidades desde 0 hasta cierto valor. Entonces aquí, ¿cuánto nos haría? Sería 0,5 menos 0.05 igual a 0,45, ¿no? Entonces, coloco 0,45. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esa tabla y en esa tabla vamos a buscar cuál es ese valor de z que me arroja una probabilidad o un área debajo de la curva de 0,45 y cuál es ese valor de z que me arroja una probabilidad o área debajo de la curva de 0,16 o 16%. Entonces ustedes ya no tienen que buscar como antes. Antes ustedes tendrían que buscar en la primera columna y en la primera fila. Porque normalmente se les decía, desde aquí hasta aquí, ¿cuál es la probabilidad? ¿No? Aquí va a ser al revés. Van a buscar adentro. Adentro van a buscar cuál es esa probabilidad que más se aproxime a esto. Y luego se van a venir a la primera columna y a la primera fila para saber cuál es ese valor de z. En este caso de aquí, por ejemplo, el de 16, es 0.41. O sea, este valor es 0.41. Pero como sabemos que está en este lado izquierdo, le colocamos el signo negativo. O sea, menos 0.41.
Entonces, si ustedes tratan de buscar en la tabla cuánto es el área debajo de la curva desde 0 hasta menos 0.41, es aproximadamente 16. ¿Ya? En realidad es, si tuviésemos que ser más exacto, es 0.1591. Pero lo tomamos como si fuese 16, lo redondeamos a 16. Ya lo mismo hacemos para el otro lado. ¿Cuánto sería ese valor de Z? Buscamos adentro cuál es ese valor que se aproxima más a 45. Serían 1.64 positivo. En realidad el 1.64 y el 1.65 están a una misma distancia para llegar a 0.45, pero normalmente se toma el menor. O sea que si alguien quiere colocarle aquí 65, está bien, digamos, ¿no? Pero normalmente se utiliza el 64, o sea, el menor. Entonces, una vez que ustedes han detectado cuál es ese valor, aquí por si acaso el valor exacto sería 44.95. Ninguno de los dos casos se está aproximando a este valor, pero ya les dije, de todas formas lo utilizamos. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es, ¿no ve que antes nosotros transformábamos la variable x a la variable z? Ahora vamos a hacerlo al revés. La variable z la vamos a transformar a la variable x, ¿ya? Primero con esto, ¿cuál es la fórmula general de pasar de una variable x a una variable z? Es esto. ¿Ya? Ahora, para pasar de este valor, lo que tenemos que hacer es primero corregir esto. ¿Qué necesitamos corregir? Necesitamos decir que el valor, que esta z va a ser negativo. O sea, necesitamos colocarlo así. Primero, ¿no? Para empezar. Y ya luego le reemplazo los datos que tengo, que sería menos 0.41, igual aquí x lo dejo porque ese es el valor que no conozco. Valor que no sé. En la media le coloco 40 y la desviación estándar la coloco 6. Ahí se dan cuenta ustedes que tienen que despejar x, ¿verdad? Entonces, despejan x y ahorita me dicen cuánto es. Y aquí, ahorita lo vemos si no. Y aquí lo corregimos esto. ¿Necesita alguna corrección? No, porque aquí está positivo y ahí la fórmula misma está positiva. Entonces, utilizamos la misma ecuación. Entonces aquí reemplazamos, aquí sería 1.64 igual a x que no conocemos. Y aquí despejamos x. Aquí cuánto sería. Para encontrarlo esto podemos hacer este cálculo. Tienen que hacer este cálculo. En este caso sería aquí. X igual a menos 0.41 por 6. A todo esto le suman 40. Y aquí 1.64 por 6 menos le suman 40. Y aquí cuánto le da. Y en el de abajo. Ya, entonces, antes no sabíamos estos valores, ahora ya lo sabemos. Este de aquí lo voy a utilizar para este de acá, para colocarlo acá. Antes no lo sabía, ahora ya lo sé. Lo voy a borrar esto y voy a colocar 37.54. Aquí antes no lo conocía, ahora lo voy a borrar y voy a colocar 49.84. Entonces, con esto podemos decir que el área debajo de la curva a partir de 49.84 es igual al 5%, aproximadamente el 5%, aproximadamente porque ya saben que este valor de z es un aproximado. Aquí también, que el área debajo de la curva hacia la izquierda de 37.54 es aproximadamente 34%. Entonces ya lo encontramos ese valor.
de qué se trataba el ejercicio? ¿De qué problema? ¿Computadoras, auto? Para que la interpretación no solamente sea números, ¿no? Ya entonces el valor que tiene que tomar X para que el área debajo de la curva a la izquierda sea igual a 34 es 37 y aquí 49. Y se está cumpliendo, fíjense. Por encima de 40, 49. Por debajo de 40 hasta 37. Ya otro ejercicio. Ejercicio. Allá es tan negativo porque está en la izquierda, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, en la distribución normal estándar, pero en la otra no sabemos ni siquiera el signo. ¿Alguien más falta en la lista? ¿Qué ejercicio más? Había dejado otro ejercicio, ¿no? Dejó uno más, ¿no? Para realizar. ¿Para que lo hagan en su casa? Ah, el 12. Ya hagámoslo ese para que usted le presuman al licenciado. Le diga, mire, licenciado, yo lo hice, le hagan así. ¿Verdad, pues? Yo haría eso. Si el auxiliar lo resolviera. Claro, primero verificaría si el auxiliar sabe, pues, ¿no? Ajá. Ujú. No, yo te dije que aproveche ese examen. No me hiciste caso. A ver, mostrámelo, Leo. No hay que poner, Ya. porque eso necesitaba negativo. Ujú. El otro ejercicio, el 12, solamente le está pidiendo calcular área. Ya, el ejercicio 2. Dice, en realidad se divide en dos partes ese ejercicio, ¿ya? La primera parte dice, calcule la probabilidad. Bueno, en ambos casos se pide lo mismo, ¿ya? Calcule la probabilidad ¿aquí cuánto es? ¿Probabilidad de cuánto? De que esté comprendido entre 12 y 15. En ambos lados se les está pidiendo lo mismo. Aquí es X, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en los parámetros. Aquí la media va a ser diferente y aquí la desviación estándar va a ser diferente. ¿Aquí cuánto es la media? En inciso A, digamos, creo, ¿no? Inciso A es, ¿no? Ya, entonces inciso B lo voy a colocar. Ya. ¿Cuánto? ¿Desviación? Aquí. Ya. Entonces es eso, se les pide lo mismo y solamente está cambiando los parámetros. Ahora, vamos a hacerlo al mismo tiempo. Lo que verdaderamente se les está pidiendo aquí está la media 10 y aquí está, no, de hecho está aquí adelante, 12 y 15. Ya, o sea, está ahí. Entonces les está pidiendo esto, ¿cuánto es el área comprendido entre 12 y 15? Aquí, ¿cómo se vería el gráfico? El gráfico, por si acaso, por lo menos con mi otro docente es obligatorio en los exámenes. Él no quiere que vos plantees esto y pum, le aparezcas con el resultado, digamos. Él quiere que expliques pues cómo llegaste a eso. Por eso es que él dice, utilice calculadora financiera, lo que ustedes quieran, pero yo quiero ver el procedimiento. Con el procedimiento me van a demostrar si ustedes lo han hecho o no. Entonces aquí en esta parte sería la media es 20 y
aquí estaría 12 y aquí estaría 15. Y les está pidiendo esta parte, ¿ya? Esa es la diferencia que hay entre ambos lados. Ahora, ya les dije, no se puede trabajar con X, las tenemos que transformar en variable aleatoria Z. Entonces, lo que vamos a hacer es transformarla en Z haciendo estos cálculos. A este valor le resto su media y lo divido entre su desviación estándar. A esto le resto su media y le divido entre su desviación estándar. Le resto su media y lo divido entre su desviación estándar. Obviamente aquí directamente voy a colocar Z porque la ecuación me dice que esa resta con esa división es igual a Z. ¿Ya? Y aquí 15 menos 10 dividido entre 5. ¿Y aquí cuánto me da? Mientras tanto voy a ir colocando aquí. Y lo mismo, tengo que transformarlo a Z. ¿Cuánto me da ya? ¿Cuánto da? Ya, ¿y acá? Ah, ya.